si tú quieres estudiar la carrera porque te gusta cocinar, no la estudies. Hay que entender que la cocina no solo es servirte un platillo, no es solo emplatar el platillo. ¿Quién hace todo lo que hay detrás? Pues. Sí. ¿Por qué? Porque ya se crió en un ambiente que le dijo que tenía que ser por las malas, que tenía que ser de esa manera, muy abusivo, de mucha adicción también. Yo no soy chef por haber estudiado gastronomía. Como es el perfil muy autoritario y como muy de liderazgo, que sí es muy diferente cuando tienes a un líder a cuando tienes un jefe dentro del grupo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Baby Ochan. El día de hoy nos acompaña Ana Paola, quien es licenciada en gastronomía y nos va a platicar todo lo que debemos de saber sobre su carrera, vida profesional y demás. Pero qué mejor que ella misma se presente. Pues como lo dijo Mónica, yo soy Ana Paola, estudié la licenciatura en gastronomía y pues todo lo que necesiten saber lo vamos a ir viendo a lo largo de este podcast. Lo vamos a ir platicando. Sí, y bueno, Ana Paula, si quieres contarnos un poquito de inicios, o sea, ¿cómo elegiste esta carrera? Si ya te gustaba antes. Ok. Pues, curiosamente, como que desde muy chiquita, y de hecho tengo fotos que lo avalan, me gustaba mucho la cocina, como que me llamaba mucho la atención. Digo, el típico de que desde chiquita quieres de que la cocinita y cocinar y así, pero pues yo como que lo llevaba ya a otro nivel, vaya. Digo, no cocinaba en mi casa desde tan chiquita, pero sí como que ya estaba ahí. Y también como que en mi familia, tanto mis abuelas, digo, mi familia directa no, pero sí mis abuelas, siempre el comentario fue, si en su momento hubiese existido esta carrera, muy probablemente yo lo hubiera estudiado. Pues como que siempre había esa herencia del gusto por la cocina y todo eso, pero sí ya yo lo llevé a otro nivel, porque no es solo la cocina. Entonces sí, como que desde ahí ya existía ese deseo por estudiar gastronomía. Sin embargo, pues fue un proceso, ya que mi familia, pues nadie había estudiado esto, pues, y la mayoría son ingenieros, entonces como que había esa cierta resistencia de cómo vas a estudiar algo que no tiene nada que ver con lo que hemos estudiado todos. Pero ya que empecé a estudiar, como que todo el mundo decía que wow, qué rico, qué padre tener a alguien que casa, sí, 100% decían eso. Y siento que en su momento, y ahorita que me estoy acordando, alguien me hizo el comentario de gastronomía es una carrera que casi nadie quiere estudiar, pero que todos quieren tener a alguien que la estudió cerca. O sea, como que está muy padre de conocer lo que hay afuera, pero también está muy padre conocer lo que hay adentro, y casi nadie sabe lo que hay adentro, pues. Y ahorita entonces, que comentas lo de tu familia, pues a veces algunos nos sentimos así. En mi caso, toda mi familia son maestros y de repente yo estudié una ingeniería y fue como que, ¿por qué no eres docente, no? Entonces, no sé si nos quieres compartir cómo sobrellevaste, bueno, ya nos platicaste un poquito, ¿no? De cómo sobrellevaste ese cambio. ¿Hubo algún momento en que dijiste, bueno, a lo mejor sí debo de ser ingeniera o algo así? Sí, de hecho, pues fue más como en mi familia, como que siempre me dijeron, está bien, o sea, estudia lo que tú quieras. Sí había ese, y segura, y sí te va a gustar. Y de hecho mi papá me dijo, cuando estaba todavía muy chiquito, o sea, que todavía me faltaba toda la prepa, mi papá me dijo de que, a ver, ¿quieres estudiar esto? Pues vamos a meterte a la cocina de un restaurante, a ver si de verdad te gusta, pues. Y sí fue como, para mí fue como que no, pues sí, o sea, fue una confirmación, pero sí como que al principio había esa duda. Lo que sí, más que mi familia, mis papás y mis hermanos y así, fueron los maestros. Los maestros ya en la prepa, pues yo por gustos personales me encantan las matemáticas, ¿no? Me encantan los números, se me dan muy bien, se me dan incluso mejor que la parte económico, administrativo y social, que es como donde dices que va más la carrera de gastronomía. Pero pues a mí se me han dado siempre los números, las matemáticas. Mi mamá es maestra de ingeniería, entonces como que siempre se me habían dado y siempre me han gustado. Y en la prepa entré al área de físico matemático.
Entonces ya los maestros como que me decían, pero ¿qué haces aquí? O sea, si ya sabes lo que vas a estudiar, Ajá. ¿qué sentido tiene que estés aquí? Y como que ellos mismos como que me hacían dudar, o sea, porque me decían, ¿cómo vas a desperdiciar Sí. tu cerebro en eso? O sea, porque veían que me gustaba la programación, que se me daba muy bien, que se me hacía sencillo, fácil, al grado de yo dar asesorías, pues. Pero yo ya súper decidida que pues no iba a estudiar nada relacionado con físico matemático. Y sí, voy a ser bien sincera, sí la dudé, sí dije, bueno, y si me voy por algo de diseño, porque al final de cuentas creo que gastronomía es otra manera de expresar el arte, ¿no? Y creo que sí puedes integrar el diseño a eso. Entonces yo decía, pues a lo mejor y si estudio alguna ingeniería que tenga que ver con diseño o otra carrera que tenga que ver con las artes o algo así. Entonces sí lo consideré, incluso llegué hasta a pensar en arquitectura, que bueno que no, porque siento que nunca lo hubiera terminado. Sí. Pero pues fue más que nada los maestros, pero mi mamá siempre me dijo lo que tú quieras. Pues. Sí. Qué padre tener ese apoyo, ¿no? De tus papás de que, ay, podría ser ingeniera, pero está bien. Que sea sí. Y que te apoyaran. Y qué curioso lo de los maestros, porque a veces uno en la prepa, al menos en mi prepa también era así, de que había de que humanidades, físico, matemático y todo, y yo me metí en humanidades porque me gusta mucho leer filosofía y todo eso. Pero al final estudié en ingeniería, entonces llegué a la ingeniería y todos venían de físico matemático y yo estaba en humanidades. Entonces a veces no tiene nada que ver, a veces solo entras porque te llamó la atención, pero no quieres decir que es un camino recto, ¿no? Una línea lineal sí. en cuál seguir. Entonces eso se me hace muy padre. Y ya que entraste a la carrera, ¿hubo algo que dijiste, ay, no me esperaba esto, me gustó, esto no me gustó? O profesionalmente, bueno, como estudiante, ¿qué puede esperar alguien que quiere estudiar gastronomía, que al momento de estar en la carrera se pueda encontrar con esto? Pues yo creo que, bueno, yo cuando recién entré, pues yo me quería estudiar a Querétaro, más que nada por como las certificaciones que tenía la carrera, ¿no? En ese momento. Pero sí, yo desde que dije, sí voy a estudiar gastronomía, yo dije, pero yo no quiero estar detrás de una cocina de un restaurante. Porque no me gusta, o sea, simplemente ahorita podemos hablar un poquito más de lo que es la cocina de un restaurante. No me gusta como para yo estar en ese ambiente, entonces sí dije, pero me gusta la parte administrativa o me gusta la parte creativa de la carrera, ¿no? Me gusta otro tipo de negocios que no sea necesariamente un restaurante, pues. Entonces, yo sabiendo eso, me puse a ver los planes de estudio. Y es algo que muchas veces creemos o se tiene la creencia, vaya, que gastronomía es solo cocinar. Entonces, sí, pues no es solo eso. Y digo, yo que me puse a estudiar y ver los planes de estudio y realmente profundizar en las áreas donde te puedes desempeñar como licenciado en gastronomía, ahí es donde te das cuenta de qué tan importante es saber hacia dónde quieres caminar dentro de esa carrera. ¿Por qué? Porque muchas tienden a ser o muy prácticas o muy teóricas, o 40% práctico, 60% teórico, y si tú lo que quieres es cocinar, no te va a gustar, o sea, la vas a sufrir, pues. ¿Por qué? Porque va a haber mucha teoría, y a mí me encantaba la teoría, pues. Sí. O sea, a mí me encantaba la administración, me encantaba saber de recursos humanos, de composición, toda la parte como más social o... Sí, todo lo que hay detrás de no solo el elaborar algo, sino la planeación que hay detrás, a mí se me hacía y se me sigue haciendo súper interesante y me encanta, ¿no? Entonces como que sí, mi consejo, si alguien piensa en estudiar esto, es ¿qué quieres realmente? Y sí evaluar los planes de estudio para que se asemeje más a eso, y sí ya en cuestión laboral decir, si tú quieres estudiar la carrera porque te gusta cocinar, no la estudies, toma cursos. Si tú quieres estudiar la carrera porque quieres entrar a trabajar en una cocina promedio de un restaurante promedio, no la estudies, o sea, entra al campo laboral. Pero si tú quieres entrar a trabajar en una
cocina, restaurante, algún servicio que implique culinariamente hablando cierto nivel, ya gourmet o simplemente que sea de mayor calidad que el promedio, ahí sí yo te digo, sí estudia la carrera. Pero si quieres específicamente cocina, vete a un plan de estudios que sea 60, 70% cocina, práctica, pues, que sea muy práctico. Claro, te va a servir la parte teórica que te van a dar, la parte administrativa que hay, pero sí vas a poder profundizar más que si entras a una carrera que va a ser 40% práctico, 60% teórico, que fue mi caso. ¿Por qué? Porque pues ya te vas vas a poder profundizar en cada uno de los tipos de cocina que se ven, ¿no? Y de las materias que se ven de una forma mucho más específica, vamos a decirlo así. Entonces sí, ese sí sería como mi recomendación, que realmente evalúes qué quieres. Y digo, si vas a entrar al campo de la cocina, de restaurantes, directo, y dices, pero eventualmente quiero tener un título o me quiero especializar en algo, pues sí te recomendaría, toma cursos a lo mejor aquí y allá de cocina, y si quieres estudiar una licenciatura, vete por algo más hacia específicamente lo que te estás desempeñando. Es decir, si tú te vas a desempeñar en el emplatado y todo eso, estudia algo relacionado con diseño y composición, porque te va a ayudar a fortalecer esa área, y ya tú la aplicas a gastronomía, pues a la cocina. Sí. O si te gusta más la parte administrativa y quieres llegar a ser chef administrativo o administrar la cocina, pues vete a una carrera de administración de empresas, pues. O si te gusta más la parte del turismo gastronómico, pues estudia turismo. Y ya lo profundizas como con tus conocimientos laborales. Especialización después. Sí. Todo eso diferente. Digo, eso es mi opinión personal. Sí, no, y es muy importante porque a veces uno no sabe, pues así joven, no sabe ni por dónde empezar, y como tú dices, pues cuándo sí y cuándo no estudiar gastronomía, pues que es lo importante. Si te gusta cocinar, pero gastronomía es mucho más que solo cocinar. Sí, no es, mucha gente entra, digo, y por lo general niñas entran porque les gusta la repostería, pues. Y resulta que repostería es una materia, 2 materias, 3 materias al tercer año de estudio. Sí. En total vas a hacer 40 horas, o sea, es mínimo, pues, y te vas a aventar toda una carrera. Y de verdad que el conocimiento que se va a impartir como materia es mucho menos que el que se impartiría si tomas un curso especializado en repostería, pues. Entonces sí, como analizar bien por qué le estás estudiando, pues, al final de cuentas, y qué tanto. Obviamente va a haber materias que no te van a gustar, pues, pero si son más las que no te gustan que las que sí, las que sí, pues ahí sí ya es donde dices, y te vas a aventar 3, 4 años de esto, más prácticas, más, y para al final decir siempre no. No, y luego dejas los sentimientos te preguntan, ¿y cómo estuvo tu carrera? ¿Qué te gustó? No me gustó, en la escuela no me enseñaron nada. Sí. Pero en realidad pues sí te enseñaron muchas cosas, solo que a ti nunca te gustaron o nunca fue lo que querías. Pues. No les prestaste atención. Y como dices, pues si a lo mejor tus sueños poner una pastelería en la ciudad donde vives, pues quizá mejor toma un curso y especialízate en eso. Y mejor toma una licenciatura en administración de negocios. Súper. Así ya sabes manejar el tuyo, pues no, son decisiones que uno va viendo en el camino, ¿no? Sí, o sea que si te contaran en el momento en el que estás por decidir, creo que sería muy útil, pues. ¿Por qué? Porque digo, yo sabía, pero al final de cuentas yo sabía por lo que mi corazón me decía y por lo que yo analicé y todo, pero yo me fui a estudiar y al final de cuentas no me gustó donde estaba estudiando, y me regresé y me cambié de escuela y empecé otra vez de cero, porque, bueno, eso también es importante de analizar cuando entras a estudiar esta carrera. Hay muchas escuelas que no te ponen los insumos, que digo, es algo muy importante. Sí, no lo había pensado, ni siquiera lo había pensado. Es algo muy importante porque al momento de que no te ponen los insumos, tú los tienes que comprar, corretear y todo, ¿no? Y no solo eso, por lo general vas a trabajar en equipos.
Entonces va a llegar un punto en el que desgraciadamente va a haber peleas por dinero, pues. O va a haber siempre va a haber alguien que va a poner más, tanto en tiempo, esfuerzo, todo lo que tú quieras. Entonces se presta mucho a que afecte el ambiente dentro del aula, que digo, además es un ambiente de muy estresante y muy delicado, porque el carácter, la forma de ser de un chef, que ahorita podemos hablar de eso si gustas. Sí, claro. Es como choca mucho con ya grupos, ¿no? Entonces, creo que además de eso, añadirle que te vas a pelear por dinero o que va a haber desacuerdos en ese sentido y que a lo mejor no vas a encontrar un ingrediente o vas a comprar un ingrediente para usarlo una vez y no sé, el ingrediente carísimo. Si es como decir, o sea, es una carrera cara y además vas a gastar muchísimo. Y aparte el desgaste emocional, ¿no? De que a lo mejor te peleaste con un compañero, pero van a estar 5 años juntos o 3, ¿no? 3 años y medio más o menos que dura, entonces... Entonces sí es como decir, sí, yo sí recomendaría. Yo estuve en las dos. Inicialmente estuve en una donde no había insumos y yo los tenía que corretear y era foránea, entonces era, ¿y dónde los compro? Y córrele para acá y vete. O sea, yo salía de la escuela y toda la tarde era corretear ingredientes para el día siguiente y resulta que llegando al día siguiente a la escuela, no, pues siempre no se va a usar. Entonces ahí es donde dices, ¡ah! ¡Qué coraje! Sí, de que... Pero pues... pasa y ya la segunda vez que entré a estudiar, ya yo sinceramente yo busqué que fuera un lugar que me diera los insumos. ¿Por qué? Porque para mí ya era un estrés impresionante el estar correteando gente. O sea, estar correteando gente y todo eso. Entonces yo dije, ¿qué necesidad? O sea, ¿quién me tiene ahí? Si yo puedo estar en un lugar donde sí me van a poner ya los insumos. Es una dinámica muy diferente del aula, la manera, digo, al final te puedes terminar peleando porque no alcanzaste algo de los insumos que llevaron o no fueron justos, X, Y, Z, ¿no? Puede pasar, pero creo que hay menos situación de que te llegues a tener un conflicto de ese estilo económico, vaya, o de responsabilidades, pues, porque pasaba que, no vamos a decir nombres, pero pasaba que, a ti te tocó la verdura, a mí me tocó las proteínas, a ti te tocó los carbohidratos y los secos, y el de las verduras no llevó los tomates, ¿y qué íbamos a hacer? Lasaña, y pues ¿cómo vas a hacer la salsa? Sí, entonces ahí es cuando ya empiezas con el criterio de decir, sí afecta, o sea, sí afecta que no te incluyan los insumos. Y afecta mucho, no solo en la parte práctica, sino en la parte de cómo te estás relacionando con tu grupo. Pues no, ni siquiera se me había ocurrido en pensar en los insumos, si la escuela te los daba o no. Y ahorita que mencionas en esa escuela que les daban los insumos, ¿funcionaba de alguna manera? O, por ejemplo, el maestro les decía, vamos a hacer lasaña y yo voy a comprar todo, o ¿cómo funcionaba ese asunto? Digo, te lo voy a explicar, me puedo meter más a profundidad, porque como parte de mi servicio social, que yo lo hice ahí mismo en la institución, por tema pandemia, vamos a ser muy sinceros, sí me tocó ser parte del proceso ya como interno, cómo se hace, ¿no? Haz de cuenta que eso va incluido en tu colegiatura. O puede haber en algunas escuelas que sea como una cuota adicional, pero ya va incluido, pues, o sea, no es como que, para esta clase todos traigan 50 pesos para esto, no, o sea, ya va incluido y aguas, o sea, chequen eso porque también es importante, o sea, si va a ser así de, yo compro todo y me vas a traer dinero y te lo va a recibir el maestro, creo que ahí hay una red flag que podría surgir, digo, no fue mi caso. Entonces sí lo analizaría si estuviera en ese caso, ¿no? Pero en este caso, ya en mi segunda carrera, pues estaba incluido con la colegiatura. Tanto en el primer fue cuatri, yo estudié en cuatris, en el primer cuatri seguía siendo el mismo monto, pero ese monto, aunque no entrábamos a cocina, cubría el uniforme, los cuchillos, todo eso, ¿no? Que ya eso es algo personal, pues. Entonces ya eso yo lo llevaba y traía, ya era mío, pues.
y me lo quedé y sigue siendo mío, ahí está mi cuchillo, lo sigo usando. Sí, pues le dieron uso, Ajá, pues al fin y al cabo. Sí, pues, pero ya esa cuota pues cubre el primer cuatri que no estábamos entrando en cocina, lo cubría esa cuota, ¿no? Y ya después ya era parte del sistema de la escuela, que ellos tenían ya ahí los insumos, y te digo, te puedo platicar cómo funcionaba, porque como parte de mi servicio social me tocó apoyar en esos procesos. Resulta que tú llevas un manual, o sea, tú llevas un manual de lo que vas a ver en tal materia. Pueden ser materias que vayas a ver en un cuatri, que tengas 3 materias diferentes de cocina, 4 materias, depende del plan de estudios, y pues que vayan a ser días diferentes, o a lo mejor vas a llevarlo por decisión del maestro intensivo, un mes vas a llevar una, otro mes vas a llevar la otra, otro mes vas a llevar la otra, todos los días. Tiene mucho que ver la decisión del maestro, y ya el maestro elabora una requisición así como una lista de compras, pues. Y esa se le entregaba al coordinador para que hiciera una requisición general de lo de todos los grupos, todas las materias, todos los años, una para el lunes, una para el martes, una para el miércoles. Entonces se iba comprando, pon tú que el lunes tempranísimo se compraba lo de lunes y martes. Y así se iba comprando, que digo, también hay muchos insumos secos que ahí están, pues, o sea, no es necesario que lo estés comprando, pero había ingredientes que sí se buscaba que fueran frescos, entonces se compraba casi al día o a la semana y así. Entonces y se manejaba. Nosotros como servicio social lo separábamos en cajas por materias y todo eso. Entonces realmente ya era un sistema atrás de requisiciones. O sea, el maestro nada más tenía que enviar lo que ocupaba para hacer las recetas de las clases que nosotros teníamos en nuestro manual, pues. Entonces no era súper complicado. Entonces creo que es muy diferente a una escuela que no te dan los insumos. Claro. Desde ahí nace el impacto, ¿no? Desde ahí con la selección, ¿no? Pues sí. Ni siquiera era algo que había pensado en los insumos, que la escuela te los diera o no. Entonces es un tip muy importante. Digo, a mí me sirvió muchísimo haber estudiado en esa primera escuela donde no me daban los insumos, donde yo los tenía que corretear, donde yo tenía que hacer como mis propias requisiciones y mis listas de compras y todo eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas me sirvió. Me sirvió para mí, para darme cuenta de lo difícil que puede llegar a ser encontrar insumos, de realmente ver los precios, ver cómo se maneja el mercado, lo de a qué horas, que si va a estar fresco, que si la conservación, que si no puedo, si lo compré congelado y se me va a descongelar, ya no me lo puedo volver a congelar. O sea, como que vas aprendiendo cosas que cuando te dan todos los insumos no te das cuenta. Sí, entonces también. Claro que me sirvió darme cuenta que no era fácil encontrar X producto. Entonces yo ya en mi cabeza digo, entonces va a ser un producto que voy a batallar mucho para encontrar, no lo voy a meter en un futuro en una receta. Sí, entonces como que ahí es donde te pones a evaluar, y pues sí me sirvió un chorro la realidad. Sí, claro. Sí, pero si me hubieras dicho, preferías aprenderlo en la práctica y no en un intento de estudiar la carrera fallido, sí te hubiera dicho, prefiero aprenderlo en la práctica, pues, porque sí fue un proceso complicado el cambio de carrera. También el cambio de universidad y de ciudad, que tiene mucho que ver con ya temas personales, ¿no? Sí. Pero sí eso de los insumos sí es algo importante que yo sí recomendaría que se analice. Pues, y analizarlo. Y más si vas a ser foráneo. Sí. Yo también sufrí ser foráneo y es complicado, ¿no? Sí. Moverte solo en una ciudad nueva y etcétera. Sí, y ahorita cambiando de tema, ahorita mencionabas lo de la pandemia. ¿Te tocó estudiar durante la pandemia? ¿Cómo fue tu experiencia? Porque pues gastronomía es 60% práctica, digamos, entonces ¿cómo lo sobrellevaste? Pues mira, a mí me tocó estudiar el último año en línea. Que, el último año y tantito más, ¿no? ¿Qué pasaba? Haz de cuenta que en las últimas materias que a mí me tocaron, que sí implicaban cocina, pues básicamente las hacíamos en nuestras casas, pues.
Entonces sí era medio complicado la logística de, pues se supone que no podemos salir, cómo voy a cocinar en mi casa, ir a comprar eso. Luego además pues obviamente se volvía mucho más caro. Ponías en práctica esto que te digo de, pues ya no es como que la escuela me va a dar los insumos, pues. Y sí era como medio complicado esa situación, y más porque no tienes, la mayoría de las personas, pues no tienes los hornos que tienes en una institución, no tienes las estufas, Sí, no tienes el equipo que necesitas para te poder. Vas a acabar el gas. Ajá, literal. Sí era, ¿cómo sabes? Mi mamá es igual. Pero sí, o sea, era muy complicado en ese sentido. Como te comentaba hace ratito de estas personas que a veces nada más van por una materia en específico, todas las que entraron a mi carrera junto conmigo por estudiar repostería, valió. ¿Por qué? Porque la repostería fue lo justo que nos tocó en pandemia. Entonces no tuvieron esas materias, pues. Entonces, qué coraje haber sido una de ellas. Sí, claro. Gracias a Dios y a todo, pues no fue mi caso, pero pues es lo que pudiera pasar cuando estudias nada más por una materia, ¿no? Sí. O sea, reforzando esa importancia, ¿no? Pero ya retomando el tema pandemia, pues haz de cuenta que yo tenía ya muy pocas materias que eran prácticas. Como mi carrera sí era 60% teórico-administrativo, ya el último año era mucho de proyectos, tesis, mucho de estar en computadora y así, pues. Entonces realmente no me afectó en cuestión práctica, porque yo ya había terminado, como quien dice, las clases de cocina, pues. Pero sí fue un año muy difícil en el sentido que la carga era, o sea, parecía que la habían duplicado. Sí fue muy complicado, que creo que esto aplica para todas las carreras, el cómo el docente se tenía que adaptar a una nueva manera de enseñanza, ¿no? Sí. Entonces sí era muy complicado, y yo siempre he sido muy, muy autodidacta, ¿no? Entonces para mí no era tan difícil el aprender, pero sí yo llegué a darle clases a mis amigas, pues, a mis amigas de la carrera. ¿Por qué? Porque eran clases donde aprendías muy poco, pues. O sea, y veías el plan de estudios, veías lo que realmente deberías de estar aprendiendo, y no entendías al maestro, no se prestaba para que hubiera esa apertura para mejorar el proceso de aprendizaje. Entonces era muy complicado, y yo sí llegué a estar mis 8 horas de clases, terminar las videoconferencias y decirles a mis amigas, nos conectamos para poderles enseñar lo que vimos hoy. Ajá, entonces ya yo les enseñaba, ¿no? Y por otra parte pon tú que otras 2 horas de estar así dando clases, casi como quien dice, era maestra. Entonces, y después de eso era juntarnos virtualmente para trabajar en proyectos. Y sí tuvimos varios casos en donde como cambiaba la dinámica de enseñanza, sí hubo varios casos que lo que deberíamos de haber visto en 2 cuatris o en todo un cuatri, lo veíamos muy, muy concentrado en uno, pues. Entonces la exigencia, o sea, proyectos que normalmente se verían en 8 meses, a nosotros nos los estaban pidiendo en 4, por el simple hecho de que estábamos virtual, pues. Entonces era pensando que tenías mucho tiempo. Sí, y era estar libre. 4 horas después de clases conectada, intentando cuadrar lo de todos en un mismo documento, y analizando muchísimos factores que por lo mismo la pandemia era muy complicado. Entonces sí llegó a ser muy difícil en ese sentido, y llegó a ser muy frustrante la parte de las prácticas profesionales, porque como la carrera que es, se busca que el alumno salga, y por lo general sale del país, pues. Entonces se buscan las prácticas sí nacionales, pero también las prácticas internacionales, y a mí me pasó intentos frustrados por lo mismo de la pandemia, que pues cierran fronteras, y son procesos muy caros. O sea, iniciar un proceso de intercambio o de prácticas profesionales en el extranjero es una inversión inicial
y empezar con esa inversión y después que esté truncada se cerró frontera y nadie puede hacer nada, pues Sí, entonces sí, no hay ni para dónde nada que hacerte, hacer, pues. ajá. Y como quien dice, no hay culpables porque es una situación extraordinaria, pues. Entonces sí llegó a ser muy frustrante pues si quiero terminar mi carrera y titularme y ya empezar en el mundo laboral, pues tengo que hacer las prácticas, pero ¿cómo las voy a hacer si no me puedo ir? Entonces yo ya llegó un punto en el que llegué a la decisión, ya las tenía muy encima y llegué a la decisión de hacerlas cerca, pues, hacerlas nacionales y lo más cerca posible, para pues reducir tanto riesgo de que se cancelaran como el gasto que implicaba toda esa inversión, ¿no? Que digo, igual es de considerar el hecho de que internacionalmente hablando sí había un pago de por medio y muchos lugares nacionales no te pagaban, pues. Entonces sí, ahí ya que casi era por tu cuenta solventar todo, sí, y trabajar de gratis, como a muchas otras carreras les pasa, pues. Sí, entonces sí, pues fue más eso en lo que me afectó la pandemia, pero también creo que salieron muchas cosas buenas de eso, del tener que hacerlas aquí. Creo que, digo, como lo mencioné, mi objetivo nunca fue estar en un restaurante, entonces se prestó que mis prácticas fueran en eventos, y eventos sí me gusta, pues cocina de eventos siempre me ha gustado, entonces desde la carrera me gustaba, ya banquetes y catering y todo eso, entonces me gustó mucho poder experimentar eso aquí, porque casi el haber aceptado unas prácticas nacionales iba a ser en restaurante, pues. Okay. Entonces creo que conseguí algo más del área que me gustaba, pues. Sí. Entonces sí agradezco por esa parte, pero sí fue difícil, o sea, siendo 100% sincera, sí fue difícil, fue frustrante. Esperemos que no vuelva a pasar. Sí, por favor, que no vuelva a suceder. Pero sí, y digo, también yo he sabido, no lo he experimentado yo, de compañeros que se fueron a sus prácticas tradicionales, nacionales o internacionales, pero ya con un sistema y más lo normal que se haría en una situación donde no existiera una pandemia de por medio, y terminaron odiando la carrera. ¿Por qué? Porque el ambiente es muy pesado. Y eso me lleva a la otra pregunta de cómo era lo de mantener tu paz mental, porque mencionabas que el chef suele ser como que muy explosivo, no sé, o el ambiente, ¿no? Que es pesado. Sí. Pues si nos pudieras platicar un poquito de eso, porque crees que tienes estigma, ¿no? En la carrera. O cómo sobrellevaste pues la paz mental, independientemente de la pandemia, porque a todos nos afectó mentalmente, ¿no? Estar encerrados, no poder ver a nuestra familia y así, pero dejando eso de un lado, como ya vimos que te estresaba, ¿no? Tener que trabajar en equipo, sí, y que los insumos y que el dinero, pero en sí, ¿por qué tiene ese estigma el chef? ¿Cómo es detrás de la cocina emocionalmente, pues, ese ambiente? Digo, principalmente creo que hay que poner en la mesa el hecho de que es una profesión muy demandante física y emocionalmente. Físicamente vamos a hablar al hecho de estás en jornadas de 12, 14, 16 horas o más, ¿no? Entonces, digo, ya desde ahí estamos viendo un estilo de vida muy... No, y de abuso laboral, ¿no? Muy demandante, sí, también. Lo de ley son 8 horas. Sí, pues no, entonces ya como que desde ahí estamos viendo un factor a considerar. Sí. Y luego... Hablando de restaurantes, ¿no? Detrás de cocina. Detrás de cocina, sí, detrás de cocina, pero igual puede ser en cualquier ámbito de lo que es gastronomía, sí, pasa. Entonces, sí te puedo decir que yo desde el principio, yo sabía, ya esto es personal, yo sabía que mi prioridad y mi manera de ver la vida es el balance, o sea, que tú no eres solo tu profesión y tu trabajo no lo debería de tener todo de ti y no debería de ser lo más importante para ti, porque pues eres una persona que está compuesta de más que solo eso, pues.
Entonces, partiendo desde ahí, sí te puedo decir que el mundo o la línea de vida, estilo de vida que se le exige o se piensa que debería de tener un chef, pues no concuerda con eso, ¿no? Sí. Y pues ya en concreto, creo que hay como en sí esa percepción de que un chef tiene que tener carácter, ¿no? Y sí, dentro del aula te das cuenta desde que estás estudiando la carrera cómo es el perfil muy autoritario y como muy de liderazgo, que sí es muy diferente cuando tienes a un líder a cuando tienes un jefe dentro del grupo. Y pasa muchas veces que desde la carrera todos quieren dar órdenes, todos quieren ser el jefe, ¿no? Y es muy diferente cuando hay líderes. Entonces yo me considero, y más que nada porque me lo hicieron saber varias personas, que por eso me seguían a mí, pues porque el liderazgo se notaba y que era un liderazgo que va desde me interesa que crezcas, me interesa que aprendas, me interesa no regalártelo todo. ¿Por qué? Porque pasa que al momento de estar estudiando hay personas que quieren hacerlo todo para que salga perfecto, para que salga bien, o quieren tenerlo todo ya masticadito y dárselos a los demás para que todo salga perfecto, y la realidad es que así la otra persona no está aprendiendo y no está creciendo. O sea, entonces sí buscar el aprendizaje de los demás y no solo el tuyo. Y la manera en la que se califica ya en la carrera, pues sí da mucho estrés, ¿no? Sí puede generar ahí conflictos de es que necesito que salga perfecto para que tengamos un 10, ¿no? Y pasa, ¿no? Pero sí ir más allá como estudiante, de decir, importa más que los demás aprendan, importa más que todos aprendamos juntos. O sea, no lo puedes controlar todo, y creo que aprenderlo desde la carrera es bien importante, porque existen esas personalidades que van a chocar dentro de un aula, y si no hay alguien que ayude a mediar, va a ser muy difícil. Y pues partiendo de que el chef tiene ese carácter de líder, muy autoritario, quiero que las cosas se hagan de esta manera, o es necesario, o sea, realmente es necesario, porque así es como va a funcionar bien un establecimiento, una cocina. Sí, al fin y al cabo se necesita, ¿no? Ajá. Sí, o sea, sí se necesita esa autoridad que va a estar al frente, ¿no? Y se necesita mucha disciplina también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ya dentro de una cocina? Que muchas veces se confunde la autoridad con mandar. Y se confunde, o sea, tú preferirías que las personas hagan lo que tienen que hacer bien porque te tengan miedo o porque te tengan respeto. Porque les guste lo que hacen o porque lo tienen que hacer porque tú se los estés ordenando. Entonces, desgraciadamente, la mayoría se va porque es más fácil que te hagan caso desde el miedo a que te hagan caso desde el respeto y desde el cariño y desde el comprender el impacto que tiene el trabajo de cada uno de ellos en un platillo. Ajá. Entonces, obviamente es mucho más fácil que te hagan caso desde el miedo. Pero es mucho mejor los resultados que obtienes si lo haces desde el respeto, desde el me importa mi personal, me importa que seamos un equipo. Y desgraciadamente lo que nos presentan las redes sociales, las series, que ahorita podemos tocar eso, porque sí hay unas muy padres, ¿no? Pero los programas de cocina, o sea, el mundo mediático, lo que vemos que ha tenido frutos, pues es la violencia, ¿no? Ajá, hay mucha violencia y mucho abuso, ajá. Entonces creo que se normaliza eso, pues. Pero sí hay otras maneras, y sí hay otras maneras de que funcionen las cosas desde un ambiente mucho más sano, desde ver por tu empleado, desde ver por tu colaborador, o sea, va más allá, y creo que eso es bien importante de entender, porque si a mí me preguntas ¿por qué no entraste a restaurantes? Por esto, porque a mí no me gustaba el ambiente que había, pues, y pasa, y no solo en restaurantes, ¿no? Pero yo ilusamente creía que solo pasaba en restaurantes, sí, en su momento. Pero ya ahorita puedo decirte que
que se nota cuando una persona quiere cambiar de esa mentalidad ya cuando está frente a la cocina, o sea, ya que pasó por todo eso, al momento en el que ya está liderando una cocina, hay personas que quieren hacer ese cambio hacia dejar de ser una autoridad abusiva a un colaborador que te va a ayudar, a un líder, y batallan mucho, y me ha tocado verlo, y es hasta frustrante para uno el querer ver ese cambio, pero como que tienen esos flashbacks o tienen esas actitudes de vez en cuando que hacen que uno llegue a dudar de realmente, pues, quién es, o sea, qué realmente quiere o por qué explota de la nada, y es porque hay mucho trauma detrás. ¿Por qué? Porque ya se crió en un ambiente que le dijo que tenía que ser por las malas, que tenía que ser de esa manera, muy abusivo, de mucha adicción también. Pues para poder aguantar las jornadas a veces. Entonces viene de ese ambiente que al final de cuentas para una persona integral, vamos a decirlo así, que se preocupa por su salud física, mental, espiritual, pues ya no es sano, o sea, ya se destruyó a una persona en el proceso. Entonces volver a reconstruir es difícil. Y es cuando dices, pues se nota que quiere hacer un cambio y tratar como nunca lo trataron a él, ¿no? O como en algunas cocinas ya vio que funcionaba y quiere hacer ese cambio y no puede. ¿Por qué? Porque hay un cambio desde una herida. Que digo, ahí ya es meternos en salud mental y psicológica, ¿no? Pero sí creo que afecta mucho que lo que nos muestra el mundo es la parte abusiva. Y son pocos los que lo ven desde la parte de ser líder, pues, de ser líder, sí, ajá, de verte crecer y así. Ajá, y de ver a la persona. Sí, también hay mucha gente, bueno, a mí me ha tocado en el área laboral, que hay mucha gente que como que le da miedo pensar que si te enseña, tú vas a ser mejor que ellos y les vas a quitar la chamba. Eso me ha tocado mucho y creo que es un miedo válido, pero no te debería de detener a hacer las cosas bien. Uh-huh. O sea, porque lo bien, lo correcto sería ayudo a mi equipo a crecer, porque quiero que todos crezcamos, o sea, quiero que mi cocina crezca, que mi negocio crezca, etcétera, etcétera. Y es algo como que muy mexicano, creo yo, incluso a veces, como que nuestra cultura nos enseña a temer al éxito de los demás. Siento yo. Sí, de hecho, y sí. Eso se ve reflejado. Sí, se nota. Y luego también, digo, no sé si es ya el momento para pasar a este punto, pero también es muy complicado cuando, o una actitud muy abusiva también, vaya, para poder dar este saltito. Cuando tú empiezas en el mundo, ya saliste de la carrera, ya te titulaste, ya empezaste en el mundo laboral, cuando tienes ciertas capacidades que sobresalen de la media, tiende a haber un abuso si las personas que están más arriba se dan cuenta que tienes esas capacidades. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no tienes tanta experiencia laboral como una persona que se desarrolló ya en ese ámbito, pero a lo mejor tienes mucho en términos intelectuales que ofrecer, o creativos que ofrecer, o puedes enseñar de una manera diferente, o tienes ideas muy buenas, hay mucha creatividad detrás de la gastronomía, entonces creo que y mucha disciplina, entonces creo que son muy buenas mentes y muy buenas ideas que pueden florecer desde que van saliendo de la carrera, y muchas veces las personas que ya tienen ciertos años o cierto nivel en el ámbito tienden a abusar de estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque pasa que empiezas, o sea, por tus habilidades y cualidades te empiezan a llegar oportunidades de un nivel muy alto en el ámbito laboral, pero como no tienes experiencia, eso funciona como una justificación para no retribuirlo económicamente. Uh-huh. Y para pasar a un abuso laboral. Uh-huh. Entonces sí creo que eso es bien importante, que tú te des el valor. Si tú sabes lo que vales desde que estás saliendo, tú te des el valor, pero te lo des desde la humildad, desde decir, tengo mucho que aprender, pero también vale mucho lo que estoy haciendo. Lo que ya sé. Sí, claro.
Sí, todo eso me lleva a la otra pregunta que se me estaba formulando, que es ¿qué hay detrás de una cocina? ¿Qué es lo que las personas no ven que un chef hace? ¿No? Aparte de, sí, hace la comida, pero ¿qué conlleva todo ese trabajo? Bueno, ahorita que te comentaba de que son jornadas muy largas de trabajo y así, pues es porque pues tú ves cierta hora del servicio y así, pero no ves que detrás hay una producción. O sea, las cosas no siempre salen al momento, pues, y más cuando son restaurantes que tienen un menú más complejo, pues hay cierta preparación, ciertas producciones, hay toda una logística para comprar, hay stocks mínimos, máximos. Detrás de una cocina, hay de todo, ¿no? Sí. Hay cocinas menos estructuradas, pero por lo general siempre va a haber alguien que se va a encargar de compras. Claro que hay algunos que ya tienen súper específicos y estandarizados esos procesos, que por lo general, cuando a uno que no sabe se le ocurre que, quiero poner un restaurante, pasamos por alto todo eso, pues. Pasan gente que no conoce lo que hay verdaderamente detrás y toda la logística que hay, tanto administrativamente como ya en la práctica, se pasan por alto y empiezan a trabajar en el momento, y se van dando cuenta de cómo les impide esa falta de organización inicial previo a siquiera abrir un establecimiento. Se tiene que plantear un menú, se tiene que plantear qué vas a comprar, tu lista de compras, y claro que eso se pudiera hacer también a nivel, en digital. Hay muchas maneras en las que te puede servir tener controles ya digitales estandarizados. Sí, para hacer todo mucho más ágil, pues. Dentro de la cocina tienes que poder tener ya desde un inicio todo ese trabajo. Mucha gente no lo hace y ya hasta en la operación es donde se dan cuenta de que esto, aquello, sí, o tropezante. Y ya, claro que se puede salir de ahí, puedes aprender, puedes hacerlo en la práctica, pero sí, idealmente la recomendación es hacerlo antes para poder mejorar cómo va a ser el funcionamiento ya de tu establecimiento, y también poder ayudar a tus colaboradores a entender cómo funcionas y darle realmente una capacitación donde pueda comprender la importancia de cada uno de las actividades que tiene que desempeñar, porque muchas veces a lo mejor el de producción dice, pues es que hoy solo tengo que pelar papas y solo tengo que picar papas, o ahora solo tengo que cuidar un fondo, un caldo, solo tengo que hacer los frijoles. Pues sí, pero ese trabajo impacta en la operación ya al momento de que se está sirviendo a un comensal. Sí, claro. Impacta en tiempos. O sea, si el de producción hace su chamba en línea, al momento de la rapidez, al momento de la hora pico, va a valer, pues. ¿Por qué? Porque retrasa todo. Entonces, sí, 14 horas, 12 horas, 16 horas, más horas, se dice, impacta mucho saber que esa es la jornada laboral, pero es porque muchas veces no se tiene el personal necesario para entrar en nómina, y también muchas veces pasa que el que está más arriba en jerarquía quiere que todo salga bien y que todo salga, pues. Entonces tiende a dar más de su tiempo, más de su vida, más en su trabajo, para poder compensar esas faltas que hay y hacer que al final de cuentas sea un buen servicio, sea un buen platillo, que se logren las cosas. Entonces, sí hay toda una jerarquía, desde el que lava la loza, el que limpia, el que produce, no lo siguen, a veces una sola persona hace todo, ¿no? Pero sí, idealmente es por eso que es tan importante delegar y establecer desde adentro, y también pues darle la importancia al desempeño de cada una de las personas y las actividades que se tienen. Sí, muchas veces cuando tú entras o cuando se entra a una cocina sin conocimientos previos, empiezas desde abajo, pues.
Puede ser que el que ahorita es el chef ejecutivo haya empezado como lavalosas. Y es muy válido, y de hecho hay en ciertos establecimientos donde pues a la hora del cierre se tiene que limpiar toda la cocina y todos limpian. Sí, ahí no hay de que soy chef, ya me voy. ajá, buenas noches, que les vaya bien, no. O sea, sí hay ciertas personas ya en la parte administrativa que sí pueden decir, hasta aquí, esas son mis labores, pero por lo general toda la plantilla de cocina debe de apoyar en esa limpieza. Toda la plantilla de cocina, al término de labores del restaurante, al término del servicio, tiene sus tareas específicas para poder ser una cocina funcional al día siguiente. Sí, y es lo que muchas veces no se ve. Y a todos nos ha pasado que llegamos a un restaurante y nos dicen, a las 10 se cierra cocina. Y uno dice, ay, pero si el lugar cierra hasta las 12. Pues sí, pero el personal no puede cerrar a las 12 e irse a las 2 de la mañana y entrar mañana a las 9. Sí, claro, 8. O sea, es ilógico. Sí, pues entonces como que hay que entender que la cocina no solo es servirte un platillo, no es solo emplatar el platillo, ¿quién hace todo lo que hay detrás? Pues. Sí. También como comensal tú tienes que pensar, ay, pues el restaurante cierra a las 12 y llegué a las 11:30, ¿qué hago pidiendo un platillo? O sea, piensa en el personal que está detrás, pues ellos también se quieren ir a su casa, quieren terminar su jornada laboral, o sea, no manches. Sí, muchas veces justificas con él, pues es que es su trabajo, sí, pero su trabajo no solo es servirte, ajá, o sea, todo su trabajo no solo engloba el servirte, engloba el producir, sí, pero engloba el limpiar. Esperando sí. a que me pidas comidita para hacértela. O sea, Ajá. estoy haciendo 1000 cosas, me toca limpiar Sí. todo, desinfectar, o sea, y más una cocina. O sea, Sí. es muchísimo trabajo. Sí, sí hay mucho trabajo detrás y hay muchos colaboradores que entran en juego. Claro que ya cuando es un emprendimiento o que vas empezando, sí a veces eres de todo, ¿no? Como te comentaba, pero sí creo que conforme va pasando el tiempo, va madurando el emprendimiento, va estableciéndose más, ya se pueden aplicar cosas que se planean anteriormente, por así decirlo. Claro que en mi plantilla ideal, yo voy a tener mi plantilla ideal de un restaurante y yo quiero tener el de panadería, el de barra fría, el de barra, el bartender, y todo bien dividido, meseros, capitanes, todo bien dividido. Pero a lo mejor ahorita ni lo necesito, ni es rentable. No lo necesito porque mi mercado todavía no lo necesita, no lo requiere mi establecimiento. Pero ahí va a estar, o sea, ahí va a estar ya establecido que en el momento en el que yo contrate una persona para ser bartender es porque yo vendo tanto de ese producto y va a tener sus tareas específicas que va a dejar de hacer otro personal. O sea, tú ya no te vas a tener que encargar de eso. Entonces, a lo mejor en ese tiempo que tú ya no te encargas de eso, puedes crear otros productos, puedes perfeccionar otras áreas e ir subiendo de nivel. Pero ya hay unas tareas específicas, ya hay una capacitación que le vas a tener que dar a esa persona y va a haber un perfil de cómo es la persona que necesitas para ese puesto. Entonces creo que sí es muy necesario saber que necesita haber esa planeación y saber que hay puestos dentro de una cocina. Sí. Y saber que muchos de estos puestos no son solo cocinas. Sí, claro. En tu experiencia laboral ha sucedido, no sé, algún caso que el chef diga, no, yo lo limpio? Sí pasa. Sí pasa. Sí pasa. Y digo, llega un punto en el que es entendible porque puede que no entre dentro de sus tareas. ¿A qué voy? Que a lo mejor es un chef que ya es mucho más ejecutivo. Entonces, ya sus tareas van hacia otra área, pues no dentro de la cocina. Pero pasa mucho que personas dentro de la misma cocina, dentro de la planta de cocina, toman esa postura. Y es donde hay como esa discrepancia o sí, esos roces, porque a lo mejor sí una de estas personas va a tener la batuta de decir, yo no limpio, pero yo superviso. Pero hay maneras de supervisar, ¿no? También. Sí, claro. Entonces sí pasa. Ahí lo que hay que cuidar es que no sea desde el ego.
o sea, sino porque realmente es tu chamba. O sea, tu chamba no es limpiar, o sea, tu chamba en ese, ya está establecido que tu trabajo es supervisar, que lo que te corresponde a ti es ver porque se tengan las cosas necesarias. Entonces, a lo mejor en lo que tu personal va a limpiar, tú vas a acomodar una cámara de refrigeración, vas a hacer un inventario, Sí, vas pues, a hacer una lista, o sea, cosas, porque estés ajá. haciendo otra, no porque estés parado viendo cómo tu personal se parte la Porque yo no limpio. Ajá, porque yo no limpio. Y muchas veces la postura esa la toman personas que ni siquiera están en ese tipo de puestos, Ajá. ¿no? Ahorita que mencionabas chef ejecutivo, ¿a qué se refiere? Ese no lo conozco. No, está bien, no te preocupes. Bueno, justo ahorita también surgía la pregunta de ¿eres chef o no? Ajá. Bueno, la palabra chef está muy mal utilizada actualmente, ¿no? Sí. Es un puesto. El chef, la palabra chef es un puesto dentro de una estructura organizacional. Entonces, yo no soy chef por haber estudiado gastronomía. O sea, yo tengo que entrar dentro de una estructura organizacional, de una cocina, de un establecimiento. Claro que si en algún momento las personas que ya conocemos, ubicamos en redes y así, pues ya a lo mejor no están encargados de una cocina como tal, pero ya su trabajo ya lo hicieron dentro de esa área y mantienen ese adjetivo de chef, ¿no? Pero muchas veces nos dirigimos como chef a personas que nada más estudiaron y ni siquiera ejercen, pues. Entonces sí es como importante saber eso y saber que una cocina se compone desde la parte que está manipulando el producto, la parte que adquiere la materia prima para el producto y la parte administrativa, que muchas veces no necesariamente tiene que ser un chef la persona que ve la parte de compras, la parte de listas, parte de insumos, partes de costeos, que es un área muy interesante y que muchas veces no se considera al momento de que se entre a estudiar una carrera como esta. Y en la parte administrativa, y respondiendo a la pregunta que haces, un chef administrativo es como quien dice el que está más arriba dentro del organigrama, ¿no? Esa persona se dedica, su chamba es tomar decisiones, es la toma de decisiones en torno a lo que ya es un menú, poder compaginar lo que pasa afuera, es decir, en el área de comedor, lo que pasa con los meseros, capitanes, la venta, todo eso, y ver la parte de la estructura que se pueda mantener, ya es liderar a un equipo, ya es ver toda la parte, a lo mejor con ayuda de alguien encargado en específico de los costos, pero ve esas partes. O sea, es una persona que puede integrar todas esas áreas que a lo mejor no sabemos que existen dentro o detrás de un menú, detrás de una cocina, detrás de un establecimiento, y él las junta y toma las decisiones para que todo sea rentable, bien, para que salga bien, para que exista la comunicación cocina, comedor, comedor, cocina. Barra también se puede involucrar y muchas veces toma decisiones ya de diseño de menú. Muchas veces también aporta en eso. Como te comentaba, pues hay desde los de limpieza, lavalosas dentro de la cocina, ¿no? Cocineros de producción, hay cocineros de línea que nada más se dedican a ensamblar el producto que se va a entregar. Y pues retomando el punto ahí de las áreas laborales del chef, ¿qué áreas hay aparte, ¿no?, de ser como que el chef de la cocina? ¿En qué otras áreas puede trabajar un licenciado en gastronomía? Bueno, pues evidentemente está toda la jerarquía que hay dentro de la cocina, eso puedes desempeñar, pero también no cocinar. O sea, puedes estar en esa parte que me preguntabas de la parte administrativa, chef administrativo, chef ejecutivo. Ahí también un área para la parte de redes, de poder ser de redes laborales. Por ejemplo, hay grandes empresas que tienen insumos o productos relacionados con que se utilizan en el día a día dentro de un restaurante, un establecimiento. Entonces, muchas veces buscan tener chefs, ellos como empresas, chefs empresariales, que se dedican a promocionar los productos de esas empresas, esos productores, la redundancia aquí a todo lo que da, pero pues se dedican a eso, a promocionar los productos de las empresas.
Iban en ciertos lugares a dar, o muchas veces también pueden dedicarse a la consultoría, a la creación de menús, se pueden dedicar también a la parte de banquetería, de eventos. Ya como tal, la repostería también es todo un mundo, panadería, cafetería, todo lo que sean establecimientos de comida, de alimentos y bebidas, pues eso lo puede trabajar un chef. Pero sí va más allá de solo de solo cocinar, pues sí, vaya. O sea, sí va mucho a la parte de gestión de costos, gestión de ya una cocina. Como te digo, la consultoría también es como es caro, sí, o sea, se cobra bien, pero porque viene a eso que te decía de la necesidad que hay desde un principio, plantear todo, o incluso entrar a intermedio, entrar a un análisis y tener que reestructurar todo para que pueda ser mucho más fácil el día a día dentro de un establecimiento y que puedas tener muy bien la parte de ganancias y todo eso. La verdad, a mí sí me gusta mucho esa área, pero es una infinidad de áreas laborales. Incluso hasta como complemento de un nutriólogo puede entrar un licenciado en gastronomía, como parte de la plantilla de un hospital. También, claro que no está tan padre porque no puedes hacer, la parte creativa está muy limitada por las necesidades que hay de los pacientes, ¿no? Pero también hay gente que se dedica a eso. Entonces, sí, es mucho más amplio de lo que uno piensa, porque pues todos comemos. Sí, es una necesidad básica, nada más que todos comemos en relación a lo que necesitamos, a lo que queremos. Hay personas que se alimentan por necesidad, hay personas que ya es un gusto, ya es un lujo. Entonces tiene mucho que ver eso, y tú voltea a ver dónde hay alimentación y ahí puedes ejercer. Sí. Qué interesante. Sí. O sea, es un mundo muy amplio, pues que a veces uno se cierra de que soy licenciada en gastronomía y solo puedo trabajar en esto, pero no, pues es un mundo. Ahorita estaba pensando chef personal de un millonario. Sí, súper sí. Todo lo que es catering, todo lo que es comida personalizada, privada, está súper padre. Hay ya en muchas ciudades y muchos países la contratación de chefs por temporadas vacacionales, por así decirlo, y que ellos elaboran un menú y funciona como si te hicieran un catering para un evento, igualito, pues, pero ya es para una persona en específico, una familia en específico. Claro. Entonces está también muy interesante, esa área está muy padre también, porque es mucha libertad creativa. Sí, entonces, padre. Y pues ya para ir terminando más o menos el episodio, ¿te ha pasado alguna situación, o sea, de accidentes o situaciones difíciles o buenas dentro de tu área profesional que hayas vivido? Pues además de las situaciones que pueden desencadenarse por la parte emocional y mental, creo que pues es una carrera donde hay muchos factores que pueden terminar en accidentes. Vamos al hecho de existen los cuchillos, existe el fuego, y con eso tienes para que pueda haber algún accidente, incidente dentro de una cocina. Sí me ha pasado, o sea, sí me ha pasado cortes, que es como lo más normal. La verdad, a mí siempre han sido muy bajos, no han necesitado más allá. Me ha tocado presenciar accidentes que ya ni siquiera es trabajando, es al momento de, no sé, guardar los cuchillos, se me cayó y se me clavó en la pierna, vámonos por puntos. Así, o sea, ¿qué dices? ¿Se pueden evitar? Sí, se pueden evitar, pero también pues llega un punto en el que dices, es que no va a pasar, y pasa, pues. Y puedes cuidar todos los factores y que de todas maneras pase. También eso sí me pasó a mí en tema de quemaduras. Pues ahí metí la charola al horno, estaba muy pesada al momento de sacarla y me quemé, o metí mal las manos y le di con la muñeca a tal parte y estaba caliente y pues me quemé, o en la plancha o cosas así. O se me cayó esto y estaba caliente, o pues ya incluso al momento de guardar algo que esté frío y tener un accidente donde se te pierda toda la producción, pues también pasa. Es parte de la merma del restaurante, pero pues no deja de ser un accidente que se pudo haber evitado. Sí, claro. A mí sí me ha pasado, los cortes típicos, se me resbaló el cuchillo, o
con la mandolina, que es la que es navaja, y rebanas delgadito, pero pues también rebanas dedos bien padres. No. Entonces también me ha pasado, y en esos momentos es ni modo a vendarte y síguele trabajando si no es de mayor riesgo, ¿no? O sea, ya si te pones blanco con el papel y te desmayas, pues obviamente tienes que ir a asistencia, ¿no? Que muchas veces pasa que sí es algo grave y porque puedes seguir trabajando, te vendas y sigues trabajando y ya después sufres los resultados y las consecuencias, pero pues es parte de esa adrenalina que en el momento dices que salga el servicio, que salga el trabajo, que se haga. A mí me pasó con fuego, el tema del gas es muy importante, hay medidas de seguridad dentro de una cocina, o al menos debería de haberlas, y hay que cuidar y darle el servicio al equipo que estamos utilizando, porque al final de cuentas eso es lo que no solo hace que dure más, que el tiempo de vida sea mayor, sino también que se reduzcan ciertos factores que pueden terminar en un incidente. A mí me pasó, no funcionaba bien un quemador, al momento de encenderlo pues sale la llama gigante. Pues no, yo me quedé sin pestañas un tiempito, pero pues sí pudo haber sido algo más grave, pues. Entonces, y sí pasa, y pasa que al no seguir o no tener las medidas de cuidado, no sé, se deja abierta una llave o no se limpia correctamente. Cuando son establecimientos que utilizan mucho los asadores, las parrillas y todo eso, no se limpia correctamente y terminan en incendios, pues. Entonces sí, hay muchos factores que habría que cuidar en términos de seguridad de la persona, pero pues a mí no me ha pasado algo súper extraordinario, a mí yo como persona, nada tan grave, pero sí me ha tocado verlo y sí me ha tocado vivirlo desde cerca y sí es desgarrador y es difícil no solo para la persona, sino para todo un equipo que hay detrás. Entonces sí habría que cuidar. Cero recomendado hacer, cero recomendado no seguir las indicaciones, eso sí. Sí, por algo existen las unidades de seguridad. Claro que sí. Y así como historias, pues que te pudiera decir, desastres, catástrofes, yo creo que cuando se te echa a perder una producción o que al momento de servir descompensas una charola donde tienes las cosas y se voltea, digo, a lo mejor también por ser de eventos, pues afecta un poquito en sí el funcionamiento o cómo se hace, y pues puede haber otro tipo de accidentes que en cocina de un restaurante no hay, pero pues sí ha pasado que se pierde mucha la materia, pues el insumo por descuidos así de, quité esto y desbalanceé la charola y pues tracas al piso. Entonces sí es de considerar por esa parte, pues. Y en ese momento arreglar todo, intentarlo. Sí. No entrar en pánico y arreglarlo. Sí, o que si el amargor de esto no era el correcto, pues ¿cómo lo solucionas? O sea, y sí nos ha pasado, bueno, a mí me pasó que a veces dices, pues es que ya no tiene arreglo, y alguien más llega y dice, y a ver, intenta esto, y lo arregla, y es como que wow, o sea, gracias. Porque el trabajo en equipo, ¿no? Sí, ahí se nota cuando existe esa apertura y esa confianza de poder trabajar en equipo y opinar y aportar para salvar situaciones que pueden haber terminado muy mal, pues. Sí, claro. Entonces sí ahí se nota cuando sí hay ese compañerismo, pues, porque bien alguien puede decir, pues es tu culpa y tú te la echas, pero cuando ya ves más allá y ves el cómo sacar el trabajo para que sea satisfactorio para el cliente, o que todo salga de acuerdo a como se tenía planeado al final, o sea, para que el comensal no vea que algo pasó un desastre detrás. Sí. Creo que ahí es donde se nota que has trabajado bien con tu equipo, pues. Pues muchas gracias, Ana Paula. Y ya para terminar, pues no sé, alguna sugerencia, comentario que le quieras hacer a las personas que a lo mejor acaban de salir de la escuela de licenciatura en gastronomía, o alguien que esté pensando en retomarla, no sé, cualquier enseñanza que tengas. Pues yo creo que más que nada el definir qué es lo que quieres, o sea, cuál es tu objetivo al estudiar o
al entrar al mundo laboral en torno a esta licenciatura y darte el valor. O sea, si de verdad sabes que eres bueno en algo, darte el valor que mereces y ir creciendo en base a eso. También creo que limitar tu campo es necesario porque es un campo muy grande y si quieres abarcar todo, pues no vas a poder. Pues. Entonces, hacer las paces con eso, como que no vas a poder abarcar todo, para poder especializarte en algo en específico y ser mejor cada día en ese ámbito en específico. Pues. Okay. Entonces, eso. Pues sí, pues muchas gracias y muchas gracias por aceptarnos esta entrevista, por acompañarlos, y a ustedes que nos están viendo, pues igual dejen sus preguntas o comentarios ahí en la sección de comentarios para luego platicarlos. Igual y hacemos una segunda parte después. Claro que sí. No olviden suscribirse aquí a nuestro canal de Baby Ocean, a seguirnos en redes sociales y también pues a las redes de... Ahí se los voy a pasar, tanto la personal como la de mi emprendimiento. Ahí apenas vamos a empezar, pero está hecho con mucho amor y esperemos que nos vaya muy bien. Sí, aquí se los ponemos abajito para que vayan y lo busquen. También va a estar aquí en la sección de más información para que le den clic. Pues muchísimas gracias y hasta luego.